Hermanos en Cristo, seguimos en la segunda parte de los dogmas, que estábamos hablando precisamente de la virginidad de nuestra Madre Santísima, eh, antes del parto, después del parto y durante el parto, que bueno, de manera cronológica es antes del parto, durante el parto y después del parto. Algo muy importante con el cual cerramos esta parte del dogma, el dogma número 2 de la virginidad de María, es precisamente después del parto. Porque la enseñanza, la teología nos invita a pensar y a asumir que en María, después del parto, hay una invitación a esta integridad corporal como un signo del llamado a la gloria del cuerpo humano. Habíamos hablado de que el Adán y Eva del Génesis se ha corrompido. Y al estar corrupto, no va a tener la oportunidad de vivir este esplendor de la vida eterna por el pecado cometido. Y entonces en María se da la propuesta de esa perpetuidad eterna por este valor de la virginidad. Porque entonces María es el modelo a seguir para todos aquellos que ahora, hijos de la Iglesia, bautizados y que a través del sacramento del bautismo hemos sido liberados de este pecado original. Entonces podemos asumir, si vivimos una vida semejante a nuestra Madre Santísima, una vida bajo las enseñanzas de Jesús y de nuestra Madre, lo más puros posibles, para que en el momento de nuestra muerte podamos alcanzar más rápidamente la vida eterna. Claro, María no pasa ese trance, ¿no? Ahorita lo veremos a través del dogma de la Asunción de María, porque ella es eternamente pura, siempre pura. Entonces, al no tener mancha de pecado, ella no tiene que pasar por el proceso de la muerte. Pero ella es una maestra que nos deja a nosotros la invitación de esta esperanza, de que en nuestro proceso de la muerte a la vida eterna, ese tránsito que tiene que hacer nuestra alma sea muy corto en el purgatorio para alcanzar esta primicia que María, Madre de Jesucristo, ha alcanzado por el hecho de ser siempre virgen, por el hecho de no tener mancha alguna. Y así entramos entonces al tercer dogma de fe, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Esta fiesta de este dogma de la Inmaculada Concepción de María se celebra el 8 de diciembre y fue solemnemente predicho como dogma por el Papa Pío IX en su constitución Ineffabilis Deus, el 8 de diciembre de 1854, como una verdad inefable revelada por la orientación del Espíritu Santo. Este dogma, que dice de esta manera: María es preservada de toda mancha de pecado desde el primer instante de su vida, es decir, desde su concepción por sus padres, los santos Joaquín y Ana, siendo la llena de gracia y la toda santa. Recordemos que el ángel ha venido a ver a Joaquín y le ha dicho: concebirás un hijo, en este caso una hija. Le pondrás por nombre María. Joaquín era un hombre muy adulto. De momento él pensaba: ¿cómo sucederá ello? Pues yo ya no puedo dar esta semilla de la vida para que Ana, mi esposa, conciba. Y de la misma manera que él piensa eso, como de momento María dice: ¿cómo concebiré si no he conocido hombre? Pues la gracia del Espíritu Santo hace este acto sublime en Ana, en esa perfección y obra del Espíritu Santo, por
voluntad del Padre para concebir a María. Entonces Ana concebirá a María también plenamente pura. Y Joaquín asume esta paternidad. Es parte de lo que se conoce en la tradición y en la vida espiritual. Claro, en la palabra, en la Biblia, no está expresado esto que te acabo de decir. Eso lo podemos ver a través de algunos documentos propios de las revelaciones marianas, de los santos y de los escritos antiguos. Para poder entender y comprender este dogma, podemos entonces asumir que, por ejemplo, San Pedro Pascual y San Vicente Ferrer defenderán claramente esta enseñanza, pero una de las más grandes enseñanzas que yo he visto del Inmaculado Corazón de María, hermanos en Cristo, es en algo que me gustaría leer plenamente, tomado de la defensa de la Inmaculada Concepción por el beato Juan Dons Escoto, el doctor mariano defensor precisamente de la Inmaculada Concepción. Ya San Pedro Pascual y San Vicente Ferrer habían defendido este dogma mariano, pero la defensa de este beato es el que conlleva después la postura de hacer solemne este dogma por el Papa Pío IX. Fíjense lo que dice los escritos de todo ello. Pasemos ahora, dice el texto, a exponer la doctrina del doctor mariano. Notemos ante todo que el beato Juan Duns Scoto se plantea la cuestión de modo completamente diferente al de los que le precedieron. ¿Fue concebida María en pecado original? Hace esa pregunta. Este modo de preguntar no presupone ni prejuzga nada y tiene un sentido claro y terminante. ¿Tuvo o no el pecado original? Ello arranca la idea que nuestro doctor tiene del pecado de origen, hoy común a todos los teólogos. Para el beato Escoto, el pecado original no consiste más que en la negación de la gracia que se debiera poseer, y por eso no ha de preguntarse nada sobre la carne, como hacia los anteriores. La pregunta, pues, de si María fue concebida en pecado responde no. ¿Motivos? La perfectísima redención de su Hijo y la honra y honor del mismo. Es decir, que la dificultad de los contrarios la esgrime él como un argumento casi único. Resumámoslo de esta manera. Se afirma que en Adán todos pecaron y que en Cristo y por Cristo todos fueron redimidos, y es que si todos, también ella, hablando de María, y respondió en sí, ella también, pero ella de modo diferente. Como hija y descendiente de Adán, María debía contraer el pecado de origen, pero redimida perfectísimamente por Cristo, no incurrió en él. Quien actúa más eximientemente, el médico que cura la herida del hijo que ha caído, o el que sabiendo que su hijo ha de pasar por determinado lugar, se adelanta y quita la piedra que provocaría el traspié, dice Escoto. Sin duda que el segundo, Cristo, no fuera perfectísimo redentor si por lo menos en un caso no redimiera de la manera más perfecta posible la vida de María. Ahora bien, ¿es posible prevenir la caída de alguno en el pecado original? Y si debiera hacerlo en un caso, lo hizo en su madre. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque es Dios el que está haciendo las cosas, hermanos en Cristo, y Dios lo puede hacer todo. Poco a poco este beato va ejerciendo los diferentes argumentos en la vista de Cristo Redentor perfectísimo. Porque Cristo no podía haber nacido de un cuerpo corruptible. Cristo ha asumido el nacimiento en este ángulo perfecto de María, donde es siempre virgen, es inmaculada, es concebida a través de Ana, que también Ana ha sido preparada para ello, y entonces concluimos precisamente que María es totalmente inmaculada, concebida también sin mancha original. Y él distingue
perfectísimamente esta ley universal del pecado. ¿Por qué razón, hermanos en Cristo? Porque dice, y se toma también el texto bíblico de Romanos 6, 23, el precio del pecado es la muerte. María no muere, lo vemos ahorita en el cuarto dogma. María vive una vida sin pecado para que a través de esa vida sin pecado sea concebido el Verbo. María es la grande entre los grandes en el sentido humano. María es la experiencia vivida de el ejemplo del ser humano que debe de vivir incorrupto, que debe de vivir libre de toda corrupción, para que en ella se dé esta gracia de la maternidad. De esa manera podemos asumir entonces el último dogma, la asunción de la Virgen María, porque ya que ha sido inmaculada, ya que es siempre virgen y que es madre de todos los creyentes, madre de Jesucristo, Jesús le bendice, le da esta gracia de pasar de esta vida terrenal a una vida en Cristo, una vida en Dios Padre, una vida en Dios Espíritu Santo plena. Porque esta asunción de la Virgen María, ¿verdad? Según cuenta la historia, la tradición apostólica, nos refiere a que en algún momento dado de la vida de María sentirá ya el llamamiento a dejar esta tierra. Se irán concluyendo cada uno de los momentos de su existencia en esta tierra. Y entonces María, dice la tradición, que cuando siente ya el que va a terminar su trabajo en esta tierra, manda llamar a todos los discípulos para bendecirlos, a todos los apóstoles, para darles los últimos consejos y para que todos reunidos en esa manifestación de familia, ¿verdad?, vivan pues la despedida de mamá que parte al cielo. Fue esta proclamación ex cátedra por el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, por esta constitución Municentísimos Deus, donde expresa este dogma cuarto, este dogma que también da sentido a que María no pasa por el proceso de la muerte, no pasa por el proceso de bajar a la tierra para hacerse polvo, sino que al ser la hija predilecta, al ser la madre de Jesús, al ser la Inmaculada Concepción, no tiene por qué enfrentar este proceso mortorio, sino que ella se duerme, dice la tradición de la Iglesia, que ella duerme y en esa dormición los ángeles del cielo se la llevan, estando en Jerusalén, porque además pues ella muere en Jerusalén, llegando a la iglesia precisamente de la Asunción de María, nosotros podemos entrar a leer algunos textos de la tradición de aquellos entonces, donde dice que la Virgen al dormirse, vienen los ángeles, la llevan en un manto y lo que pueden ver aquellos discípulos del Señor, aquellos apóstoles, es que María se va disolviendo en un mar de flores, en un mar de rosas, hasta desaparecer completamente. Eso es lo que marca la tradición y de alguna manera es algo muy alegórico, algo muy hermoso, que además lo vemos nosotros representado en el Tepeyac, ¿verdad? Porque en esa Virgen de Guadalupe, en nuestra Madre Santísima, a través del ayate de Juan Diego, también muestra las flores, las rosas, ¿verdad?, como un signo de que estoy entre ustedes, de que es un signo de que mamá está entre nosotros y que nos dice, no estoy aquí, que soy tu madre. Entonces, en esa tradición de la iglesia, ¿verdad?, eso no son escritos bíblicos, eso es tradición de la iglesia de esos tiempos, se ve
en ese cuadro pintoresco a María asunta al cielo y derramando rosas también para decirles, voy a la casa de mi padre, voy al encuentro de mi hijo, pero sigo viva, sigo entre ustedes y sigo siendo una madre que regala bendiciones para nosotros. La Virgen, sabiendo que se acercaba entonces este día último, pues bendice a los apóstoles y con ello también está bendiciendo a la iglesia. Este dogma de fe de la Asunción de María trae una bendición propia a la iglesia, a esa iglesia apostólica que ya se ha formado desde Pentecostés, donde María también está presente, donde María también ha asumido el reto de unir a los discípulos del Señor, ahora apóstoles, y es entonces ahí donde los vuelve a otra vez a reunir en ese momento de despedirse de esta tierra, pero de resguardar a sus hijos. Así como la gallina que resguarda a sus polluelos, así también asume el reto de la enseñanza y de la invitación de Jesús de asumir a todos y proteger a todos los creyentes. Esta asunción a los cielos de María es un signo de la consolación para los cristianos y para los hombres en general. Es un signo de la esperanza para lo que se realiza para todos los hijos, para todos aquellos que creen. Aunque María, su responsabilidad es para todos los hombres, ciertamente que aquellos que asumen este dogma de fe, que asumen también el reto de creer las enseñanzas y la educación a través de la vida en María, pues ellos, los creyentes, asumirán la oportunidad y la esperanza de que así como María ha sido asunta al cielo, nosotros resucitaremos en Cristo. Porque en María se ve como una antesala de lo que todos nosotros viviremos al final de nuestros días, al encuentro de la parucía, al encuentro de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente nosotros pues tuvimos que pasar el proceso del nacimiento en el vientre materno de nuestra madre, pero que era corruptible, ¿verdad? Y que por eso se requiere el bautismo para romper ese lazo de corrupción. Pero en María, al no haber ello, no tuvo que vivir todo este proceso. Es así que entonces el Papa Pablo VI, en el credo del pueblo de Dios, lo dictamina y lo hace estrecho en esta unidad a los hijos a través de Jesucristo, el Hijo de María. Este primogénito de entre los muertos ha recibido y ha anticipado el premio de los justos, porque recordemos que Jesús nuestro Señor ha tenido que bajar, ha vivido el proceso de la muerte, pero no porque Él sea corruptible, sino porque Él ha querido bajar en ese cuerpo incorruptible para salvar y para liberar a aquellos que vivían en la opresión de la muerte eterna. Y con ello liberar también a todos aquellos que estaban esperando la venida de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y por ello enseñarnos el camino de la libertad, el camino de la salvación, porque todo lo ha sometido a Él, el cielo, la tierra y el mismo infierno. Por eso el texto bíblico dice, y al nombre de Jesucristo, toda rodilla se doble. Y con María, obviamente no se le adora, pero se le venera y se le reconoce como este signo propio de que a través de ella, por voluntad de Dios y por aceptación de ella, Jesucristo nos ha venido a liberar de toda culpa. Entonces en María podemos ver que ella ha sido asunta al cielo, ha sido limpia y pura y ha alcanzado todas las gracias de Jesucristo y nos ha adelantado en el camino para prepararnos el camino de cada uno de nosotros al encuentro con el Padre de los cielos, con nuestro Creador, con Jesucristo, con la familia del cielo, con la presencia del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo, hacedor de santos, es el modelador de nuestras vidas. Él que ha modelado el vientre materno de María, que ha modelado todo el ser de María a través del vientre materno de Ana, y que a través de ese vientre materno ha venido Jesús nuestro Señor. Ahora el Espíritu Santo va puliendo este barro que somos nosotros
preparándonos y haciéndonos desear el cielo para que cuando llegue el final de los días, así como hemos salido del vientre materno de la vida, ¿verdad?, asumiendo estos textos filosóficos de que hemos nacido del barro, de esa misma manera regresaremos al barro, al vientre materno de la tierra, de una manera filosófica, para después esperar la oportunidad de la resurrección, la oportunidad de ser resucitados al final de nuestros días por nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras, en ese proceso, pues nos encontraremos en esa purificación final del purgatorio para llegar a la vida eterna. Hermanos en Cristo, qué privilegio nuestra Madre Santísima obtuvo, porque a través de estos dogmas ha obtenido la victoria de su Hijo Jesucristo. A través de todo ello ha ayudado de alguna forma a la redención del pueblo escogido por Dios. Cerramos entonces estos dogmas de fe que hemos, pues, de alguna manera marcado, reflexionado, para que, invitados a ello, podamos seguir profundizando en este amor que le deseamos y en este amor que le dedicamos a nuestra Madre del Cielo. Y que toda festividad mariana recordemos que María nos ha dado ejemplo de cómo se vive en esta tierra, que María nos ha liberado de muchas cadenas de opresión por la intercesión de ella, porque ella ha ganado ese privilegio, porque ella ha ganado el privilegio de pisar la cabeza de la serpiente con su calcañar. Y ese calcañar somos todos nosotros, los hijos de María. No solamente los que decidimos vivir una vida mariana, sino todos aquellos que, por solo el hecho de reconocer que María es su madre, son parte también de este momento de la historia de nuestras vidas. Hermanos en Cristo, les agradecemos que nos hayan escuchado, que hayan con nosotros compartido esta enseñanza, y aunque fueron pincelazos, pues los invito a que profundicen más sobre los dogmas marianos. Gracias a nuestro hermano Paulino, y que toda la bendición del Carmelo, la Virgen del Carmen y de todos sus santos lleguen a nuestros corazones, a todas las cofradías, y que en Cristo todas las cofradías crezcan en amor filial, en amor a Cristo, en amor a María, en amor a la Iglesia. Que Dios nos bendiga, hermanos en Cristo, y gracias. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.